Dios le bendiga, mis queridos hermanos. Dios le guarde. Como cada semana estoy por aquí para compartir la cápsula número 13. El tema de esta cápsula será la oración de Jacob, del publicano y el fariseo. Reciban un cordial saludo de nuestro hermano pastor José Mateo y de la iglesia Camino al Paraíso. Vamos a estar compartiendo estas oraciones para nosotros ver todo lo que podemos aprender a través de todas las oraciones que hay en la Biblia. Cada una de ellas nos edifican de una forma especial. Vamos a hacer una corta oración. Señor, te damos gracias en este momento, Dios mío. Te pedimos, Señor, que sea tú, Señor, glorificándote, Dios mío, a través de tu palabra, Dios mío. Que sea tanto de edificación para mí como para que la oyere. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos. Gracias, Señor. La oración de Jacob dice en Génesis, capítulo 32, verso 11 y 12. Dice que Jacob estaba preparando su encuentro con su hermano Esaú. Para no hacerle la historia muy larga, voy a tratar de resumirle más o menos lo que pasó antes entre Jacob y Esaú. Sucede que ellos hicieron una negociación en la cual tuvieron de mutuo acuerdo, y fue de que Jacob le compró la primogenitura a Esaú por un plato de lentejas. Esa fue lo primero que ellos hicieron. Luego Jacob le roba la bendición a Esaú, que era el primogénito, con la ayuda de su madre. Y cuando Esaú se da cuenta de esta situación, empezó un gran problema y un gran conflicto entre estos dos hermanos. Dice que Jacob huyó de él y él andaba buscándolo para nada bueno, porque estaba muy incómodo porque Jacob le había robado la bendición. Sucede que luego Jacob, después de un gran tiempo, el Señor le pide que vuelva a su tierra. Jacob se siente muy preocupado y tiene temor de Esaú, porque dice que teme de que Esaú vaya a hacerle daño a la madre y a los hijos, o sea, a su familia. Estaba cuidando su familia. Esta palabra la encontramos en Génesis 32, 11 y 13. Entonces vemos, bajo esta preocupación, Jacob no deja también al mismo tiempo de recordar las promesas de Dios. Dios le había prometido que su descendencia iba a ser grande como la arena de la mar, que no puede ser contada. Entonces, bajo el temor que sentía Jacob, él oraba a Dios y al mismo tiempo recordaba estas promesas. Es muy importante que en toda circunstancia que nosotros tengamos, en toda situación, que vayamos delante del Señor y también al mismo tiempo recordemos las promesas que Él tiene para cada uno de nosotros. El Señor, ¿verdad? En momentos de hambre o escasez, recordemos esa promesa. No he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. En momentos de temor, recordemos esa promesa que dice la Biblia: este pobre clamó y Jehová le oyó y le libró de todos sus temores. En momentos de aflicciones, pensemos cuando dice la Biblia: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Y en esta ocasión Jacob recordaba una de las promesas que Dios le había prometido a él, y era que su descendencia iba a ser grande. De todos modos, Jacob sigue preparándose para el encuentro con Saúl. Manda a un mensajero, segundo mensajero, tercer mensajero: vete, dile a mi señor, a mi hermano Esaú, que yo voy al encuentro con él. Jacob estaba preparando unos cuantos presentes para enviárselo a Esaú, para que Esaú encontrara gracia en él cuando le viera. Entonces uno de los mensajeros le dice: Señor, le dimos el mensaje y también tu hermano Esaú viene a tu encuentro. Para mayor preocupación y mayor temor de Jacob, Jacob siguió orando porque, como le digo, tenía temor de que su hermano tomara venganza contra su familia. Ustedes saben que muchas personas, cuando están en problemas o están en enemistades,
le gusta, ¿verdad?, afectar la familia de la persona si no puede quitársela con la misma persona. Este era el caso y la circunstancia que estaba pasando en Jacob en este momento. No obstante, él se refugia en la oración y sigue confiando en el Señor. Y dice que mientras preparaba todo, él se puso en un momento a sola con Dios. Hay momentos que nosotros tenemos que sacarlo a sola con Dios. Hay peticiones, hay situaciones familiares o hay cualquier cosa que nosotros queramos encomendarle a Dios o hablar con el Señor, que estemos a sola con Él para que podamos tener, ¿verdad?, esa mayor relación, esa mayor intimidad. Y eso fue lo que hizo Jacob en ese momento. Estando solo, oró y dice que luchó con un ángel. Y dice que mientras luchaba con este ángel, el ángel le dice, suéltame, porque ya raya el alba y tengo que irme. Jacob no le quería soltar, sino le decía, si no me bendice, no te va. Y vemos que el ángel le pregunta, ¿cómo te llaman? Él le dice, me llamo Jacob. Le dice el ángel, no te llamará más Jacob, sino que tu nombre será ahora Israel. Luego, el ángel le dice, suéltame, pero Jacob está todavía ahí, con él agarrado, le dice, si no me bendice no te va. Tuvo el ángel que bendecirle. Al Jacob no soltar el ángel, dice que le descoyuntó el muslo de su cadera. O sea que ya Jacob no caminaba igual, sino que caminaba diferente. Pero finalmente el ángel bendijo a Jacob. Vemos aquí dos puntos muy importantes. Primeramente, el nombre de Jacob fue cambiado. Cuando nosotros tenemos un encuentro con el Señor a través de la persistencia y la oración, nuestros nombres son cambiados. Si anteriormente nos llamábamos, ¿verdad?, éramos ladrón o usurpador como Jacob, ya no lo vamos a hacer, sino que ya vamos a ser libres de esa cosa que nos oprimía. Si anteriormente éramos una persona que nos preocupábamos mucho o que estábamos siempre pensando mal, ahora vamos a pensar mejor. Porque Dios cambia, ¿verdad?, nuestro nombre de un nombre mal hacia bien. Bendito sea el Señor. Vemos otro punto que fue un toque que tuvo Jacob, que después que tuvo este toque en este mulo, ya él no caminaba igual, él caminaba diferente. Y eso es lo que sucede cuando nosotros tenemos un encuentro con Dios, que Jacob dijo que llamó a ese lugar Peniel, porque tuvo un encuentro con Dios cara a cara. Ya las cosas serán diferentes. Cuando nosotros tengamos esta clase de encuentro con el Señor, ya las cosas no serán igual, sino que nosotros vamos a caminar diferente, vamos a pensar diferente, vamos a ver las cosas diferente y ya también, de hecho, vamos a hablar diferente porque no vamos a hablar igual que hablábamos antes, ni a caminar igual que caminábamos. En todo esto podemos ver la importancia de la oración y cómo Dios contesta la oración a través de nosotros humillarnos y confiar en Él, en un Dios todopoderoso. Es muy importante que cuando nosotros nos veamos en diferentes circunstancias, sea un problema familiar o sea un problema de cualquier índole que sea, que nosotros vayamos delante de Dios en oración, al igual que lo hizo Jacob. Yo recuerdo, le voy a dar este poco testimonio, que yo una vez atravesé, ¿verdad?, una circunstancia familiar. Yo tenía apenas 16 años, fue en los comienzos que me convertí al Señor, tenía como 6 o 7 meses de convertida, y había un problema de uno de mis hermanos, que anteriormente allá en mi país, Santo Domingo, usaban que la persona se iba en yola para obtener, ¿verdad?, mejor vida económicamente. Bueno, mi mamá estaba muy preocupada. Mi hermana estaba llorando y varios de ellos estaban preocupados en la familia, porque mi hermano una vez más había decidido irse en yola y esta vez sabemos que aunque las personas se arriesguen, no hay seguridad que la persona pueda quedar con vida. Y yo ante esta preocupación, yo decía, pero espérate, la Biblia dice que todo lo que nosotros pidamos en su nombre creyendo será hecho. Pues yo voy a orar al Señor, recordando al Señor esta promesa, y así yo lo hice, hermano. Yo oré al Señor con fe, creyendo, y estuve ahí bastante tiempo en la noche orándole al Señor, así como tuvo Jacob.
Y yo le decía, Señor, libra a mi hermano de la muerte. Guárdalo, Dios mío, no permita que mi hermano, Señor, muera en esta travesía. Y yo le oraba con fe. Y también al mismo tiempo le decía, Señor, y si es tu voluntad, que algún día, ¿verdad?, yo pueda que ser el canal de bendición, de que tú puedas, de que tú hagas tu voluntad, de que yo pueda traer toda mi familia aquí a los Estados Unidos legalmente. Si es tu voluntad, Señor, hazlo a través de mí, que yo sea el canal de bendición. Mis hermanos, yo hice toda esa oración ahí al Señor, mis hermanos, y le digo que el Señor ha permitido que toda mi familia esté aquí, mi madre, mis hermanos, con sus respectivos hijos y mujeres. Y eso le damos gracia y gloria y honras a Dios, porque eso es el resultado de una oración que yo tuve haciéndole al Señor. Ustedes ven, hermanos, que el Señor puede contestar oraciones. Hay veces problemas que tienen las personas familiares, problemas de enemistades, en el caso de Jacob, que hay momentos que hay que resolverlo, hermano, hay que reconciliarse con el cual usted esté, ¿verdad?, en algún problema, en alguna enemistad, porque Dios no le agrada eso. Y vemos que a través de la reconciliación trae gozo y trae paz, porque eso fue también lo que tuvo Jacob con su hermano. Dice que cuando él iba al encuentro, dice que él se inclinaba 7 veces antes de llegar a su hermano. Fíjense qué humillación. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Por eso dice la Biblia que el que se humilla, Dios lo ensalta, pero el que se ensalta, Dios lo humilla. Vemos que Jacob, a pesar de recibir esta gran bendición de que su nombre fue cambiado y de que tuvo un toque especial de parte de Dios, no permitió que esas bendiciones se le subieran a la cabeza para él decir que no se iba a humillar ante su hermano. Se humilló ante su hermano y dice que iba inclinándose 7 veces hacia él. Y Esaú le vio, inmediatamente fue, le abrazó y le besó y le recibió con mucho agrado. Y todo eso fue a través de un cambio que Dios hizo, ¿verdad?, en Esaú, para que todo ese problema fuera resuelto. Muchos problemas pueden ser resueltos a través de la oración. Muchas cosas pueden ser resueltas porque Dios es quien va a resolver, Dios es quien va a actuar, Dios es quien va a hacer su voluntad y va a favorecer a cada uno de sus hijos a través de la lucha en la oración, de la persistencia, de creer, de tener fe en el Señor. Gloria a Dios. Mis hermanos, la otra oración que le voy a estar compartiendo es la oración del fariseo. Al Señor Jesús le gustaba hablar con parábola para que la persona pudiera tener un mejor entendimiento de lo que él estaba diciendo, para enseñarle a través de la parábola. Dice en Lucas 18, capítulo 10, que el Señor quiso decirle estas parábolas a los discípulos para darle a entender que habían algunas personas que se creían muy justos, más que otros, y le gustaba en esta forma, ¿verdad?, despreciar a los demás, pensando que ellos eran mejor que los otros. Y dice que habían 2 hombres, ¿verdad?, en el templo, un publicano y un fariseo. El fariseo decía: Señor, yo te doy gracia, porque yo ayuno 2 veces a la semana y yo doy diezmo de todo lo que yo gano. Y te doy gracia porque yo no soy igual que aquel publicano. O sea, la oración de este fariseo, dice la Biblia que era una oración con él mismo, consigo mismo dice que oraba. O sea, no le estaba orando ni a Dios, sino que estaba orando para él mismo. Vemos aquí, ¿verdad?, un egocentrismo, vemos aquí un orgullo, vemos aquí una altivez. Dice que se ponía de pie para orar, como para pretender que era mejor que los demás y queriendo aún despreciar al publicano. Entonces vemos que el pobre publicano se da en el pecho y pide perdón al Señor, pidiendo misericordia y diciendo: Señor, sé propicio a mi pecado. Como quien dice: Señor, ten misericordia de mí, perdóname, reconozco que soy un pecador.
Y dice el Señor a través de esta enseñanza: de cierto os digo que el publicano fue a su casa justificado. O sea, el publicano fue a su casa sin culpa. ¿Por qué? Porque el publicano estaba humillado delante de Dios. El publicano se daba cuenta que sí necesitaba de Dios, que sí necesitaba la misericordia de Él y el perdón. Se creía que Él no estaba bien, no se creía que Él todo lo sabía, no se creía que Él era mejor que nadie. No, Él estaba consciente de que necesitaba a Dios, al contrario del fariseo. Es muy importante, mis hermanos, que nosotros siempre tengamos esa humildad delante del Señor y que reconozcamos que Él es Dios y que no juzguemos a los demás porque eso le toca al Señor y que mucho menos le menospreciemos pensando que somos mejores que ellos, porque el Señor conoce la mente y el corazón y dice el Señor que Él es el único que lo escudriña, que el corazón engañoso, ¿quién lo conoce? Nadie, sino el mismo Dios, que puede limpiar, sanar y hacer obra en nuestra vida para que nosotros tengamos una vida diferente. En este precioso día, mis hermanos, quiero que recordemos la oración de Jacob, persistir hasta recibir su bendición, y que recordemos la oración del fariseo, no imitarla, porque es una oración de altivez, de orgullo y pensando que es mejor que los demás. Y que imitemos la oración del publicano, la cual es un arrepentimiento, un corazón contrito y humillado, una dependencia de Dios, una fe en el Señor, confiando que el favor y la misericordia va a venir de Él. Tal como dice el Salmo 23, que el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida. Pero tenemos que estar, ¿verdad? Le pido siempre ayuda al Señor, que me ayude a siempre estar humilde y humillada delante de Él y no menospreciar a los demás, sino mejor orar por el bienestar de cada uno, como nos manda la Biblia. Orar el uno por los otros. Dios te bendiga, Dios te guarde y hasta la próxima. Mirna, por favor, ayúdame a quitarlo. Dios le bendiga, mis hermanos. Esta fue la cápsula número 13. En la próxima semana estaremos hablando de más diferentes oraciones a través de la Biblia, todo lo que hace Dios en ella. Dios te bendiga.